Decía mi mamá que estaba muy nerviosa. Estoy muy nerviosa, le digo, no hay chance de correr. No. Pero bueno, Dios tiene algo preparado para ti en esta noche. Amén. Levanta tus manos al cielo y recibe en el nombre de Jesús espíritu de revelación, espíritu de sabiduría sobre tu vida en el nombre de Jesús. Declaro que los ojos de tu entendimiento se abren y que la revelación llega a tu vida y que bendice tu vida, que la semilla que va a ser sembrada en tu corazón va a dar una cosecha abundante en el nombre de Jesús, y que en esta noche las cadenas van a ser rotas y que los enfermos van a ser sanos por medio de la palabra de Dios, y hay libertad para todos los que estamos en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, así lo creo y lo declaro. Amén. Muy bien, comenzamos con este tema precioso. Es un tema muy fuerte, es un tema muy interesante. Cuando yo lo escuché, que lo estaba estudiando, yo le comentaba a mi papá que me diera la oportunidad de pasar, y decía, ay papá, déjame dar la enseñanza, pero no me acordaba que pues que ya tengo otro bebé, que ya no puedo estudiar tan fácil, que si el bebé pide, se los encargo, si llora, se lo llevan para atrás, la niña ya está encargada ahí arriba, así que estamos libres y dispuestos para estudiar la palabra de Dios, porque a eso venimos, a estudiar. No venimos a escuchar nada más, venimos a estudiar. ¿Cuántos trajeron libreta, Biblia, pluma, marcatextos? Así como cuando vas a la escuela, así tienes que venir preparado. Y el tema del día de hoy es rompimientos generacionales. Prepárate para romper toda cárcel que hay en tu vida. Prepárate para abrir y cerrar puertas de bendición, cerrar puertas de maldición, y prepárate para que esta noche tú puedas ser libre de toda opresión generacional. Sí, así que qué bueno que está adelante, no se va a distraer, va a recibir más. Rompimientos generacionales. Las declaraciones tienen mucho poder. ¿Cuántos saben eso? Las palabras tienen mucho poder. Las palabras abren y cierran puertas espirituales. De ti depende si tú quieres cerrar puertas en esta noche y quieres abrir puertas de bendición para tu vida. Nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad cuando declaramos algo sobre nuestros hijos. ¿Qué es lo que vas a declarar sobre tu hijo? ¿Qué es lo que vas a declarar sobre tu hija? Me voy atrás. ¿Qué fue lo que declararon sobre tu vida? ¿Qué fue lo que tú hubieses querido que declararan sobre tu vida? Te pones a pensar en eso y dices, bueno, porque en mí declararon eso, yo pienso que soy esta persona. Pero si hubieran declarado cosas buenas, a lo mejor yo hubiese sido una persona diferente. Eso es lo que vamos a romper en esta noche. Las palabras tienen poder. Y cuando un padre declara bendición sobre su hijo, ese niño crece de una manera increíble, con una mentalidad diferente, puede llegar mucho más lejos de lo que nosotros hemos llegado. ¿Qué han declarado sobre nosotros? ¿Qué has declarado tú ahora sobre tus hijos? Vamos a empezar, vamos a meternos a la Biblia y vamos a imaginar todo lo que yo les voy a decir en esta noche. Imagínatelo de Dios hacia ti, pero yo lo voy a hablar como de un papá terrenal a su hijo terrenal. Nos vamos a ir con Abraham primero. Abraham declaró bendición sobre Isaac, siendo que a Abraham le habían dicho que no iba a tener hijos porque tenía una mujer estéril, pero después se le dio una promesa de que él iba a tener muchos hijos, de que él iba a ser padre de multitudes, y a su larga edad él tuvo un hijo. Y hace poco mi mamá me daba un dato, ¿lo puedo decir o lo vas a decir tú? Me daba un dato muy interesante. Me dijo, hija, ¿cuántos años crees tú que tenía Isaac cuando fueron a sacrificarlo? ¿Ustedes cuántos años creen que se imaginan que tenía Isaac? Más o menos, alguien dígame una edad. ¿Verdad? Como que todos tenemos esa edad en mente. Fue lo que yo le dije, pues unos 12 años, porque es cuando un papá pues rápido va a querer a su hijo y vente mi hijo, así me lo imagino yo, como de que vamos. Y se lo llevó sin problema. Ajá, después 12 años.
Adivinen qué. ¿Cuántos años tenía Isaac? 37 años. 37 años, después que mi mamá les explique el por qué, pero me pareció un dato muy interesante. Isaac tenía 37 años cuando se lo llevaron, fíjense. Bueno, pero entonces regreso al tema. Abraham bendice a Isaac. Después Isaac le pasa una bendición a Jacob. Después Jacob le pasa la bendición a José y a las 12 tribus. ¿Por qué? Porque va de generación en generación. Entonces imagínate, el papá le pasa la bendición a su hijo, después a su nieto, después a su bisnieto, y va de generación en generación. Hoy nosotros vamos a cerrar puertas de maldición y vamos a abrir puertas de bendición sobre nuestros hijos. Amén. Vamos a cerrar puertas de maldición, vamos a abrir puertas de bendición para que el cielo pueda abrirse y que las bendiciones puedan llover sobre nuestras vidas. La vida y la muerte están en poder de nuestras palabras, dice la Biblia. Cuando Dios creó, Dios no creó el mundo con sus manos. ¿Cómo lo creó? Dice la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Sea el día y la noche, y todo. Y dijo Dios, nada lo creó con sus manos, todo fue creado con palabras. ¿Qué vamos a crear nosotros con nuestras palabras? Eso pregúntatelo tú. Vamos a Mateo 8, verso 8, por favor. Vamos a leer del 8 al 10. Dice Mateo 8, 8. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente, a ver más fuerte, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Cuando uno ora por un enfermo, ¿qué tiene que hacer? Hablarle a la enfermedad, declarar sanidad sobre ese cuerpo. Claro que es muy importante cuando uno impone manos, pero nosotros tenemos el poder en la palabra. Entonces dice, di la palabra y mi criado sanará. Verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Verso 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Di conmigo, decir las palabras. Solamente di la palabra, le dijo, y mi criado va a ser sano, mi siervo va a ser sano. Nuestras palabras abren puertas que nadie las podrá cerrar. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hoy vamos a cerrar puertas de maldición y vamos a abrir puertas de bendición. Pero primero debemos de tener claro que Dios es deidad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dios es deidad. Son tres en uno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a nosotros nos creó con cuerpo, alma y espíritu. Y nos ha hecho con un presente, con un pasado y con un futuro. Dios trabaja con generaciones. Tus pasados, tu presente y tu descendencia. Trabaja de generación en generación. Mi vida y tu vida tiene que ver con tus antepasados. La palabra genética significa estudio de los genes, del ADN, y tenemos que tener claro que eso es lo que transfiere las características, las células hereditarias de generación en generación. Vamos a meternos un poco con la genética. Vamos a leer Éxodo 34, 7. Éxodo 34, 7 dice que guarda misericordia a millares que perdonan la iniquidad. A ver, di conmigo fuerte, iniquidad. La rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado
que visita la iniquidad, otra vez, de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la, y dilo fuerte, hasta la tercera y cuarta generación. Científicamente también está comprobado que los problemas hereditarios se pueden transmitir desde una cuarta generación. Tu papá, tu abuelo, tu bisabuelo. Nosotros no sabemos en qué broncas anduvieron metidos nuestros bisabuelos. Nosotros ahorita no sabemos si nuestros bisabuelos acudieron incluso con brujos, se metieron con hechicería, se metieron en cosas que no debían. Y ¿sabes una cosa? Eso te puede estar afectando a ti. Eso puede afectar a tus hijos. Eso puede afectar a tus nietos. Si mataron, si robaron, no sabes tú qué es lo que se venga arrastrando desde tu abuela, tu bisabuela, tu tatarabuela. Y esos problemas te están perjudicando en este momento. Y uno dice, pero ¿por qué? Si yo soy cristiano, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué reacciono de esta manera? Pregúntatelo, porque no sabes cuál es el problema que vienes arrastrando en tu familia desde la tercera o cuarta generación antes de ti. Y te sale el apellido. Pero es que ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué reacciono así? Pues vete para atrás. Dale una ojeadita a tu familia, a tus abuelos, a tus bisabuelos. Es la genética. Entonces la iniquidad es, lo dice la Biblia, la iniquidad es lo que se hereda genéticamente. Uno no puede arrastrar con los pecados del papá, pero sí con la iniquidad. Uno no puede estar pagando por los pecados del abuelo, pero sí con la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Ahí te va. La iniquidad es la semilla que produce rebelión y pecado. Una cosa es la iniquidad, otra cosa es el pecado y la rebelión. Se los repito, iniquidad es la semilla que produce rebelión y pecado. La iniquidad es algo interno y son acciones incorrectas. Si tú actúas de mala gana o de mala fe o actúas incorrectamente es porque hay iniquidad. Pero es que yo estoy en la iglesia, yo ya acepté a Cristo, sí, pero la iniquidad es la que se trae en el ADN, en la genética, y es lo que hace que te exaltes. Pero hoy vamos a acabar con la iniquidad. La iniquidad es la raíz, es lo interno, viene de los padres hacia los hijos. Te voy a decir 4 revelaciones para poder romper con la iniquidad. Apúntale ahí, 4 revelaciones para romper con la iniquidad. La primera es, en nuestros antepasados existió iniquidad que nos alcanzó. Apúntalo. En nuestros antepasados existió iniquidad que nos alcanzó. Y sabes una cosa, eso es lo primero que nosotros tenemos que aceptar. Y no está mal, ahorita te voy a decir, te estoy poniendo un escenario feo, pero ahorita vamos a lo glorioso, ahorita vamos a lo increíble que puede ser Dios con este tema. Primeramente tenemos que aceptar, y una vez que nosotros aceptamos que la iniquidad está en nuestras vidas, ahí es cuando nosotros vamos a atacar la raíz. ¿Cuántas veces te has preguntado? Bueno, yo no sé qué es lo que hayas pasado en tu vida, pero yo te voy a poner un ejemplo. Tengo amigos, y una vez lo comentábamos mi papá y yo, tenemos compañeros en el trabajo que ahorita son los de mi edad, pero los papás son los que le tocaron a mi papá, y él decía, oye, ¿cómo fulanito puede ser tan bueno? Y su papá era de lo peor. ¿No les ha tocado conocer a alguien así? O que yo le preguntaba a un compañero, oye, ¿y por qué tú no tomas? Y no es cristiano. Y me decía, es que yo no tomo porque mi papá tomó mucho y tuvimos una vida muy mala, le pegaba a mi mamá,
estuvo en las drogas y yo prefiero no tomar. Y yo, wow, o sea, se respeta esa decisión. ¿Qué hizo él? Él decidió no seguir con esa herencia. Oye, ¿y por qué pues no, tú no te drogas y tu papá tan drogadicto que era? No, pues por lo mismo, mi papá ya quedó arriba y él no, prefiere cerrar con esa puerta. Entonces, cuando uno vive de lo peor con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos, ¿qué es lo que hace uno? Yo no quiero eso para mi vida, yo no quiero eso para mis hijos. Y uno mismo decide cerrar con esa puerta, uno decide terminar con esa herencia. Es mentira del diablo cuando te dicen, es que tus papás se divorciaron, tú también tienes que estar divorciado. Es normal, si tus papás se divorciaron, tienes que verlo normal. No, señor. Es que tu papá es alcohólico, no hay problema, mijo. No, señor, es mentira del diablo. Son rompimientos generacionales cuando uno decide terminar con esa herencia y decir, mi papá fue alcohólico, yo no voy a ser alcohólico. No tienes por qué ser alcohólico. Tus papás se divorciaron, tú no tienes por qué divorciarte. Tus abuelos, tus papás tuvieron cáncer, tú también te vas a morir de cáncer. No, señor. El cáncer no entra en mi vida. ¿Cuántos lo declaran? A mí me pasó, y lo estaba comentando con mi esposo hoy que preparaba la enseñanza, que dicen cuando alguien ha estado algún día con un especialista en genética. ¿Nadie? Yo sí. Cuando llegas con una especialista en genética, y nos pasó en México cuando lo de la niña, lo primero que hizo fue, a ver, vámonos desde arriba, los bisabuelos, los abuelos, los papás, y nos hicieron un árbol genealógico. Y a él, a ver, ¿cuántos años tienes tú? ¿Cuántos años tienen tus papás? ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienen tus papás? En algunos de sus familiares sufren de hipertensión, algunos de sus familiares sufren de, ¿cuál es la otra? De diabetes. Y después preguntaron, ¿en alguno de sus familiares sufren de cáncer? Entonces ahí yo rompo con toda herencia. Entonces yo quise decir, no, pero bueno, recordaba que tengo 2 abuelos. Entonces mi abuelo bueno, 3, 2 de mi mamá, eso quise decir. Tengo 2 abuelos por parte de mi mamá y el de sangre murió por cáncer. Una tía tiene cáncer. Entonces yo no podía pasar por hacerme de la vista gorda y decir, no. Pues tuve que decir, sí, mi abuelo. Pero después se pasa a mi mamá y dije, ahí rompo toda herencia de cáncer. Y ahí rompí con toda herencia maldita de cáncer. Y dije, a partir de mi mamá, mi abuelo ya se fue, ni modo. Pero a partir de mi mamá, o sea, la abuela, porque teníamos que llegar hasta mi hija, a partir de mi mamá, todo cáncer se va. Se rompe con toda herencia de cáncer y desde ese momento dije, no hay cáncer en mi familia. Y créetelo, tienes que decir, no porque tu mamá, tu abuela, tu tía, tu bisabuelo se haya muerto de cáncer, tienes que recibirlo. Conozco a una pareja que dicen que no van a tener hijos porque como en la familia todos han muerto de cáncer, no quieren que siga. Mentira del diablo. Tienes que romper con toda herencia de cáncer, con toda herencia de alcoholismo, con toda herencia de divorcio, con toda herencia de cualquier mentira del diablo que quiera entrar en tu vida. Y tienes que pararte y decir, rompo con toda herencia generacional que no me conviene. La que sí me conviene, bienvenida. La que no, no. Entonces, te topas con esas cosas y uno tiene que decir, yo no lo acepto. Pero es que estás viendo, no lo acepto. Pero es que tu abuelo murió de cáncer, que no lo acepto. Y que de ahí no te saquen. Porque tú tienes que armarte de valor, tienes que armarte y tomar la fe que has hecho crecer en tu vida para que se manifiesten los milagros en ti, para que se manifiesten los milagros en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos. Entonces,
toda herencia de enfermedad, toda herencia de malos hábitos como el alcoholismo, hay que rechazarlos. Amén. Vamos al Salmo 51, verso 5. Salmo 51, verso 5 dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Vamos a tomar este verso y vamos a verlo. Lo hemos visto ya hablando espiritualmente con el Espíritu Santo, pero cuando dicen pecado me concibió mi madre, yo quiero que lo entiendas para ti, que tú te has considerado que has nacido, ¿cómo decírtelo? Que has nacido en una relación sin amor, que naciste por accidente, que naciste en un vientre donde no hubo amor, que naciste en un vientre donde no hubo bendición, pero tú ya llegaste al mundo. Dice aquí, me concibió mi madre en pecado. Déjame decirte una cosa, si tú fuiste concebido en pecado, no quiere decir que vayas a tener una vida en pecado. Si tú fuiste concebido en pecado, es tu decisión y tú vas a tomar esa decisión y vas a decir: a partir del día de hoy, miércoles 1 de febrero del 2023, mi rumbo cambia, mi vida cambia. Y cierro toda puerta de pecado, cierro toda puerta de iniquidad y abro puertas de bendición a mi vida. Abro puertas de amor, abro puertas donde la palabra de Dios va a cambiar mi vida. Es tu decisión. Como hijo de Dios tienes derecho a todo eso. Número dos, la iniquidad está en la forma que pensamos. Apúntala ahí. La iniquidad está en la forma que pensamos. Ya sea cultura, educación, un patrón de vida, cómo te hayan educado, cómo lo que te hayan inculcado, cómo vivimos, cómo hablamos, cómo reaccionamos. Y uno se da cuenta cuando uno hablas. Y me pasó, voy a regresar en el trabajo, cuando recién entramos, de que, ay, tú eres hija de Obed. No, estás igualita. Y a lo mejor no estoy igualita, pero dicen, no hablas igualito, caminas igualito que tu papá, me decían. Entonces uno se da cuenta cuando habla, no sé si les ha pasado que dice, oye, hablas igualito que tu mamá, hablas igualito que tu papá, caminas igualito, te vistes, o sea, muchas cosas. Entonces uno ya lo trae desde casa, lo trae en la genética, lo trae en la costumbre, lo trae en la cultura. Oye, ¿por qué haces esto? ¿O por qué festejas de esta manera? Es que en mi casa sí se hace, en mi casa, voy a ponernos de ejemplo. Cada Navidad en nuestra casa hacemos Santa Cena, cantamos villancicos, saca la guitarra mi papá. Entonces son cosas que normalmente no se hacen en todas las casas. Yo no sé cómo festejen los demás. Nunca he pasado Navidad fuera, bueno, sí, una vez y no lo vuelvo a hacer. Una vez pasamos lejos la Navidad y no fue bonito, porque uno trae costumbres, trae tradiciones. Entonces para mí una Navidad sin villancicos, una Navidad sin Santa Cena no es Navidad. A lo mejor para ustedes sí, porque pues ustedes están acostumbrados, pero para mí no. Entonces eso es una cultura que se trae. Y así como eso puede haber muchos ejemplos donde tú estás en un lugar y te hace falta el rincón de tu casa, te hace falta la voz de tu mamá, la voz de tu papá. Estás acostumbrado, ¿por qué? Porque esa es la cultura que te han dado, esa es la educación que te han dado. Y ahora me voy a ir a otro ejemplo. Cuando uno quiere tomar decisiones, como venir a la iglesia, ¿y qué dicen los papás? También me pasó conocer a alguien aquí, a una muchachita que ella quería venir a la iglesia y su mamá no la dejaba. La mamá decía que prefería ver a la muchachita en los antros, en fiestas, que aquí en la iglesia.
Hágame usted el favor. Y ella quería venir aquí a la iglesia. Entonces, cuando uno quiere tomar la decisión de cambiar de religión, vamos a decirlo así, de asistir a una congregación cristiana, cuando uno toma la decisión y en la familia le dicen, si te haces cristiano, dejas de ser mi hijo. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo sí lo he escuchado. Si te bautizas, dejas de ser mi hija. Oye, uno es cuando tiene que apoyar a la familia, pero la gente quiere seguir arrastrando con tradiciones, quiere seguir arrastrando con culturas, quiere seguir arrastrando con religiones. O ahí te va otra, si no estudias lo que tu papá estudió, lo que tu abuelo estudió, ya no eres de la familia. Tienes que seguir el legado de abogados, tienes que seguir el legado de maestros. Bueno, si a ti te gusta estudiar eso, adelante, qué bueno, sigue estudiando. Pero sí hay familias donde te dicen que tienes que hacer, porque así tiene que ser, si no, dejas de ser de los Sandoval. Problemas generacionales, di conmigo, hoy rompo esas herencias generacionales. Entonces todo recae en eso, en cómo pensamos, qué fue lo que se nos enseñó, qué fue lo que se nos inculcó, y ahí viene la iniquidad también. Número 3, la iniquidad destruye y arruina nuestro propósito y destino. La iniquidad destruye y arruina nuestro propósito y destino. Vamos a Ezequiel 18:30, por favor. Ezequiel 18:30 dice, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Levanta tu mano y di conmigo, no será la iniquidad causa de ruina en mi vida. Ahora di conmigo, yo rompo toda iniquidad que quiera traer ruina a mi familia, en el nombre de Jesús. Cuando sabemos que hay un mal fruto, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Quitamos esa mata, la arreglamos, o si de plano ya no sirve, quitamos desde la raíz y volvemos a plantar el fruto hasta que salga un buen fruto. Lo mismo lo vamos a ver por el lado espiritual. Si tú estás viendo que tus frutos no son buenos, ¿qué tienes que hacer? Atacar la raíz, trabajar con la raíz. ¿Y cuál es la raíz? La iniquidad, porque es lo que hay en tu interior. Y hay gente que dice, como te decía hace un rato, ¿por qué hago esto si yo no quiero? ¿Por qué de repente me salen estas palabras? ¿Por qué reacciono de esta manera? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque lo traes en la sangre, porque estamos atrapados en una cárcel que nosotros hemos creado, una cárcel que tu abuelo creó, una cárcel que tu papá creó, y estamos encerrados ahí. Pero ahora vamos a abrir esa puerta y vamos a salir de ese lugar. La cárcel, esa cárcel que se ha creado, se crea con actitudes, se crea con acciones y se crea con malas decisiones. Pero ¿sabes una cosa? Para ti que tú te sientes encarcelado, hablando familiarmente, para ti que te sientes encarcelado en situaciones familiares, para ti que te sientes encarcelado y que no puedes hacer lo que tú quieras, hablando profesionalmente, déjame decirte que tú eres una persona increíble, eres una persona muy inteligente y eres una persona capaz de poder llegar tan lejos que vas a poder cumplir tus propósitos y vas a poder cumplir ese destino que has creado. Ese destino que hay para ti, ese propósito que Dios tiene para ti, lo vas a cumplir. Tus ojos lo verán. Lo vas a cumplir porque ese es el propósito que Dios tiene para ti. Ese ha sido tu llamado. Me voy a desviar un poquito, pero muy poquito del tema.
porque me sirvió mucho. Hace unos días subió una foto, no sé si se acuerdan, cuando vino Álvaro López. Álvaro López, aquí enfrente, en su enseñanza, felicitó a su nieta porque cumplió años. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Bueno, entonces cuando él dio ese espacio, fíjense, se me hizo algo tan bonito que él haya abierto un espacio para felicitar a su nieta. Y él dijo, habló de ella y habló de su hija. Y él dijo que su hija era una super mamá. Se me quedó muy grabado eso, muy grabado. Dije, bueno, ¿qué tanto hace Dani para que Álvaro López lo haga público? Dije, qué bonito que diga que es una super mamá. Dani es su hija, tiene una niña y tiene un niño, muy pegados así, más o menos como yo. Y cuando ella sube fotos a sus historias, cuando ella sube fotos a sus estados en Instagram, y yo la veo y digo, ay, mis respetos. O sea, ¿cómo? Siempre bien, o sea, bien cambiaditos, muy felices. Y entonces le mandé un mensaje el sábado y le dije, ¿cómo le haces? Dime cómo le haces. Yo sé lo que me vas a decir, pero necesito que me lo digas, le dije. Dímelo, a veces es necesario que te lo digan otra vez. La fe viene por el oír y el oír y el oír. Y me dio una cátedra muy bonita. Me escribió, se tomó su tiempo. Entonces le dije, ¿cómo le haces para tener a los 2 niños? ¿Cómo le haces para servir en la iglesia? ¿Cómo le haces para tu matrimonio? ¿Cómo le haces para poder tener todo bien? Y dice, al principio era muy cansado. Hoy lo volví a leer en un post. Y dice, al principio era muy cansado, dice, pero cuando yo entendí que Dios tiene un propósito en mi vida como mamá, que Dios tiene un propósito en mi vida como esposa, y que Dios tiene un propósito en mi vida como profesionista y como sierva de Dios, yo cambié mi perspectiva, dice. Trato de dar el plus para poder cumplir ese propósito. ¿Qué es lo que trato de decirte con eso? No me desvío mucho del tema. Lo que quiero decirte es eso, que cuando tú logras entender cuál es el propósito de Dios en tu vida, todo cambia. Tratas de ver las cosas diferentes, no se te hace tan pesado, no lo haces con coraje, no lo haces como por obligación, sino que lo haces por amor. Porque estás tratando de que el propósito de Dios, o sea, por algo estás parada en ese lugar, por algo Dios te ha dado lo que tienes, por algo Dios te ha parado en ese lugar, por algo Dios te ha llevado hasta donde estás, porque un propósito se tiene que cumplir. Y uno lo entiende y empieza a trabajar en ese propósito con amor, que sí, a veces la paciencia, pero tienes que trabajar en esa paciencia. Tienes que trabajar en tu vida, tienes que trabajar en tu mente. Acuérdate que la mente es donde está la batalla a todo lo que da, siempre. Y tenemos que controlar esa parte. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces, si rompemos con toda iniquidad, el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Cuántos quieren que se cumpla ese propósito? ¿Cuántos quieren que se cumplan esas promesas? La Biblia está llena de promesas. Solamente tenemos que hacer que se cumplan en nuestras vidas. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche, porque Él lo merece y Él está trabajando en nuestros corazones. Y ahora sí, te voy a decir cuál es la máxima revelación. Punto número 4, y quiero que pongas mucha atención. Si ya te querías ir, no te vayas. Quédate, porque este último punto, el número 4, es lo más importante. Me tocó, me enseñó y quiero que también te enseñe en esta noche. Quiero que abras tu corazón y que lo recibas. El punto número 4 es: Jesús me da el poder para liberarme de la iniquidad. Te lo repito, Jesús me da el poder para liberarme de la iniquidad. Levanta tu mano derecha y di conmigo: iniquidad. Háblale a la iniquidad, dile: iniquidad, hoy me libero de ti. Hoy rompo patrones de comportamiento. Hoy rompo patrones de vida.
en el nombre de Jesús. Vamos a leer Isaías 53, verso 5. Isaías 53, verso 5, ya nos lo sabemos de memoria. Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya fuimos curados. Y en el nombre de Jesús, si hay alguien en este lugar que tiene alguna enfermedad, que viene con algún malestar, yo los declaro sanos en el nombre de Jesús, porque por la palabra viene la sanidad. Y yo hablo sobre tu vida sanidad en el nombre de Jesús. Y declaro que la sanidad fluye en tu vida, porque por su llaga tú ya fuiste curado en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad sale de este lugar en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Dale fuerte el aplauso a Dios. Por su llaga fuimos curados. Por su llaga somos sanos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Estamos hablando de rebelión y estamos hablando del pecado. Vamos por favor al verso 11. Ahí mismo, 53, verso 11. Quiero que te goces con esto, quiero que pongas mucha atención. ¿Qué dice? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién bajó al infierno a sufrir por nosotros? Jesucristo verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿De cuál aflicción? De haber llevado el pecado, de haber llevado toda rebelión, de que por su llaga fuimos sanos. Él verá el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y cuál es ese fruto? Eres tú próspero, eres tú sano, eres tú con larga vida, eres tú bendecido. Ese es el fruto de la aflicción de su alma. Imagínate a Jesús sufriendo en el infierno, pero Él en un futuro está viendo el fruto de la aflicción de su alma. ¿Y qué crees? Está satisfecho y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Y qué? Y llevará las iniquidades de ellos. ¿No te gozas con esto? ¿No te gozas con saber que Jesús está satisfecho y que Él se goza por las aflicciones que Él ya llevó? Él llevó toda iniquidad. Él rompió, Él es el único que puede romper toda iniquidad en tu vida. Él es el único, porque Él bajó al infierno a sufrir por nosotros. Todos deberían estar vueltos locos ahorita. Todos deberían estar vueltos locos aquí en este lugar al saber esta parte de que Él está satisfecho, de que Él ve el fruto de la aflicción de su alma y queda satisfecho. Él llevará las iniquidades de sus hijos. Y cuando dice Él que está satisfecho, es como Jesús diciendo, wow, valió la pena todo lo que hice. Valió la pena haber bajado al infierno, haber sufrido 3 días y 3 noches. Valió la pena, porque yo veo a David cómo es de bendecido. David, me gozo de verte, estoy satisfecho. Cristina, estoy satisfecho de verte, dice Jesús. Valió la pena haber sufrido. Estoy satisfecho de ver una congregación tan bendecida. Estoy satisfecho de ver una congregación sana, una congregación próspera. Estoy satisfecho de haber sufrido tanto por mis hijos, dice el Señor. ¿Y sabes qué? Él rompe iniquidades. Él rompe iniquidades porque se va hasta los tuétanos, se va hasta los huesos, se va hasta las coyunturas a romper toda iniquidad. Y no he llegado a la parte más importante. No he llegado a la parte más importante. Ser cristiano es rompimiento generacional. Trae bendición a nuestros hijos. Jesús todo lo hizo con su boca. Antes de morir, ¿sabes qué dijo? Consumado es.
¿Sabes qué significa consumado es? Legalmente anulo la iniquidad, o sea, la genética, para darnos una nueva genética espiritual. Las cosas viejas pasaron. Di conmigo, las cosas viejas pasaron. Mi ADN pasó. Ahora todo es nuevo. Lo que nuestros antepasados heredaron, Cristo lo anuló para que tú fueras hijo de Dios. Ser cristiano es ser hijo de Dios, y el hijo tiene la genética y el ADN ¿de quién? ¿Tú tienes el ADN de quién? Porque eres hijo de Dios. Tienes su ADN. Dios quiere que seas su hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? El diablo no quiere que se reproduzcan. Fíjate, ahí va algo muy importante. Dios quiere que seamos hijos de Dios. No quiere que seamos otra cosa, y con todo respeto lo digo, no quiere que seamos sus testigos. Dios quiere que seamos hijos de Dios. Quiere que nosotros nos reproduzcamos. Pero el diablo está trabajando, óyelo bien, termino con esto. El diablo está trabajando y dice, bueno, ya los perdí como hijos. A los de la fortaleza yo ya no me puedo meter con ellos, ya los perdí. Bueno, pues entonces los que se casen no tengan hijos, mejor tengan perritos, no se reproduzcan. Lo digo con todo respeto, amo los perros, pero el propósito de Dios es que te reproduzcas. Bueno, te estás reproduciendo y el diablo dice, bueno, ya los perdí, ¿ahora qué voy a hacer? Cásense mujer con mujer, cásense hombre con hombre. ¿Para qué? Para que no se reproduzcan. Porque el diablo sabe que si nos reproducimos, la bendición se sigue reproduciendo. Entonces, ¿qué hace el diablo? Pues bueno, que se case hombre con hombre, mujer con mujer. Pero a ver, tengo que seguir con la maldición. Que adopten hijos. No se reproducen, pero sí adoptan, y la maldición se está reproduciendo. Pon mucha atención con esto. Dios rompe con esas puertas. Dios rompe con esa maldición generacional. Y Dios, ¿sabes qué? Ocupa uno solo ocupa para que las bendiciones se sigan reproduciendo. Y si hay un papá que va a predicar la palabra en su hijo, con eso tiene, porque ese va a predicarle a su nieto, va a predicarle a su bisnieto, y así hasta la tercera y cuarta generación. Y la bendición va a seguir caminando, y la iniquidad se rompe, y la vida sigue avanzando. Uno nada más necesita a Dios para que la bendición sea reproducida. Dios rompe y te saca de la iniquidad. Por eso en tu casa habrá reproducción. ¿Cuántos lo creen? En tu familia habrá reproducción, en tus hijos habrá reproducción, en tus nietos habrá reproducción. Y hoy se rompe toda cadena de esterilidad. La maldigo en el nombre de Jesús, porque hay reproducción en esta iglesia, hay reproducción en esta familia, porque la bendición se tiene que reproducir una vez y otra vez y otra vez hasta la tercera y cuarta generación. Y la bendición va a ser sobre tus hijos, sobre los hijos y los hijos de tus hijos. Toda tu descendencia será bendita, dice la palabra de Dios. Con uno solo que predique la palabra en tu vida es suficiente para que esa bendición llegue hasta la tercera y cuarta generación. Pero es que yo no lo veo, porque pues mi nieto no es de papás cristianos, pero tú eres el abuelo, y con uno que crea en Dios, con eso es suficiente para que la promesa siga corriendo. Somos hijos de Dios por medio de su sangre. ¿Cuántos lo creen? Porque en la sangre está el ADN, y nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. El ADN está en las células, y las células están en la sangre, y nosotros fuimos limpios por la sangre de Cristo. Nosotros somos hechos hijos de Dios por la sangre de Jesús. Vamos a leer, ahora sí ya voy a cerrar con esto, Hebreos 4:12.
Última cita, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios dilo fuerte, ¿es viva o muerta? La palabra de Dios es viva y es eficaz. O sea que la persona que escucha la palabra de Dios, créeme, no vas a seguir siendo el mismo. A partir de que tú escuchas la palabra de Dios, tú sales de este lugar siendo diferente. Si tú entraste a la iglesia así todo cabizbajo, con problemas, con enfermedad, en el momento que tú escuchas la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, en ese momento tu vida cambia, te motivas, te emocionas y de repente puedes empezar a gritar, a bailar y dices, bueno, pues ¿por qué estoy tan emocionado si no estoy en el base? ¿Por qué estoy tan emocionado? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y penetra, dice la palabra de Dios, y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir ¿qué? Y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios te cambia, no hay más. Puedes tomar tu Biblia, porque es la palabra de Dios. Levántala por favor y di conmigo, la palabra de Dios me cambia, la palabra de Dios me bendice, es viva y es eficaz. Las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué son las coyunturas? Son las articulaciones. ¿Y qué son las articulaciones? Son las uniones entre los huesos. Fíjate hasta dónde llega la palabra de Dios. Hasta las uniones de los huesos, hasta ese punto, hasta ese rinconcito llega la palabra de Dios y tu vida cambia. Por eso la palabra de Dios trae sanidad, no se equivoca. David hace poco me decía, no puedo yo decirlo porque no entiendo mucho de esas cosas, pero él me explicaba que todo lo que la palabra dice, los doctores lo saben. Todo lo que la palabra dice, la ciencia lo sabe. Y saben que la palabra de Dios trae sanidad. Por eso en los hospitales, cuando uno está ya en estado terminal o tiene una enfermedad muy grave, los doctores no se van a oponer a que venga alguien a orar por esa persona, porque ellos saben de quién viene el milagro. Y cuando ven el milagro no van a decir nada, pero saben por qué hay milagros. Saben quién es el Dios de milagros. Saben quién es el Dios de sanidad. Di conmigo, porque penetra hasta los huesos. Ponte de pie en esa noche.